Buenos días a los que están en el continente americano, buenas tardes a los que están en Europa. Hoy es la cuarta sesión de los encuentros virtuales de la Conga Physics. Entonces es un placer para nosotros tener hoy cuatro oradores que nos hablarán sobre un tema que es central en la propuesta de la Conga, que es la ciencia de datos. Entonces en la lámina siguiente, un placer para mí presentar a amigos y colegas, empezando con Camila Rangel Smith, que está en Londres y trabaja en el Alan Turing Institute, José Antonio López de Caracas, que trabaja en la Universidad Central de Venezuela, Arturo Sánchez desde Ginebra, que trabaja para el ICTP en Italia y el CERN en Ginebra, y César Carrera de Quito, que trabaja en la Universidad de San Francisco. Entonces, como es costumbre en nuestros encuentros virtuales, empezamos primero con una pequeña descripción, recordando en qué consiste la oferta pedagógica de nuestro programa La Conga Physics. Y entonces la idea que nosotros estamos ofreciendo es una articulación pedagógica que se presenta como una matriz tridimensional. Entonces, en esa matriz tenemos ejes de competencias, tenemos ejes temáticos y tenemos, por supuesto, un eje cronológico. Entonces, las competencias que desarrollarán los estudiantes en nuestro programa se vienen en tres categorías: la teoría, la instrumentación y la ciencia de datos, que será el corazón de la presentación hoy. Y en cuanto a los ejes temáticos, son dos: son la física de altas energías y la física de los sistemas complejos. Y en función del tiempo tendremos primero un bloque de formación en el que habrá cursos generales disponibles para los estudiantes que tengan preferencia por cualquiera de los dos ejes temáticos, y después cursos de perfeccionamiento en el cual los estudiantes ya habrán hecho su selección temática, y al final terminaremos con un bloque de inserción que puede ser profesional en industrias ligadas a nuestro proyecto o en laboratorios de investigación en el continente latinoamericano o en el continente europeo. Muchos más detalles sobre nuestra oferta pedagógica la pueden encontrar en este enlace, que igual lo compartiremos aquí por el chat, y al cual pueden acceder directamente desde la primera página de nuestra web, laconga.redclara.net. Bueno, con esto es un placer para mí darle la palabra a nuestros cuatro oradores de hoy, que ya presenté, y podemos pasar a la lámina siguiente entonces. Hola, bueno, muchas gracias por acompañarnos y venir a aprender un poco sobre la ciencia de datos. Y empecemos por lo básico. La ciencia de datos es el proceso de convertir datos en información útil que podemos utilizar para tomar decisiones, entender nuestro entorno o producir conocimiento. En la ciencia de datos reina la interdisciplinariedad. Importan de igual forma el campo de conocimiento en el cual estás realizando un estudio, los modelos matemáticos y estadísticos que usas para hacer inferencias con los datos y las herramientas computacionales y de programación que permiten el procesamiento de los datos. Aunque en campos científicos como la astrofísica, la física de altas energías o la bioinformática, esta forma de trabajar interdisciplinaria ha sido la norma por décadas, el término de ciencia de datos es relativamente nuevo. Esto se debe a la revolución digital que hemos experimentado en este siglo y que los datos se han vuelto de alguna forma una mercancía. Entonces tenemos estas grandes firmas tecnológicas que han hecho su modelo de negocio al explotar los datos. Pero eso no solo se queda con las grandes compañías tecnológicas. Muchos más sectores de la sociedad se han lanzado también a tratar de sacarle provecho a los datos, haciendo que la ciencia de datos sea un campo, digamos, muy sexy y aumentando la demanda de profesionales que sepan trabajar con datos. No podemos hablar de ciencia de datos sin mencionar la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? No hay una definición aceptada de lo que es, pero el término se usa a menudo para describir cuando una máquina realiza tareas que normalmente requerirían la capacidad intelectual humana, como por ejemplo entender el lenguaje hablado, aprender a resolver problemas o aprender comportamientos. La inteligencia artificial incluye la rama del machine learning, o el aprendizaje automático, le decimos en español, que es cuando una máquina o una computadora puede aprender directamente de ejemplos que son dados a través de datos. Dentro de este ramo tenemos el deep learning o el aprendizaje profundo, que es el uso de unos algoritmos muy específicos que son llamados redes neuronales. En el campo de la inteligencia artificial nace en los años 50, por eso ven este diagrama de tiempo aquí.
Y en los años 50, el matemático británico Alan Turing se preguntó si las máquinas podían pensar y propuso un test para averiguar si una máquina puede ser tan inteligente como un ser humano. Entonces, este se llama el test de Turing. Y el campo de la inteligencia artificial ha tenido altos y bajos durante su evolución en el tiempo. Por ejemplo, la idea base de las redes neuronales, que se llaman el perceptrón, fue propuesta en los años 50. Sin embargo, se necesitaron décadas y muchos pequeños progresos teóricos y también computacionales, por supuesto, para que pudiese usarse con el nivel que se usan hoy. Mientras las redes neuronales tenían sus avances y tropiezos, sobre todo en los años 80 y los años 90, otros algoritmos se fueron desarrollando y volviéndose indispensables en nuestro uso diario. Un ejemplo de esto es el filtro de spam que tenemos en nuestros correos electrónicos. Ese es un algoritmo de Machine Learning y fue implementado por primera vez en los años 90. Todo esto nos lleva a hoy, al siglo XXI, y a la revolución que ha habido con esto de aprendizaje profundo o las redes neuronales. Esto sucedió porque se juntaron las capacidades de cómputo, el avance teórico y matemático para conseguir que estos algoritmos funcionaran y tuvieran un rendimiento alto. Y bueno, ahora estos son los algoritmos que están detrás de sistemas como Siri, las traducciones automáticas de Google y mucho más. Entonces hablemos un poquito de algoritmos de inteligencia artificial. Un ejemplo muy simple de un algoritmo de Machine Learning o aprendizaje automático es la regresión lineal. Y tenemos un chiste en ciencia de datos que es, bueno, antes le decíamos regresión lineal, ahora le llamamos Machine Learning y suena más bonito, ¿verdad? Y al final esto es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre variables. En la figura tenemos un ejemplo de una regresión de una variable. Por ejemplo, podría ser la relación que tiene el salario de una persona y cuántos años tiene trabajando en una empresa, por ejemplo. Si tenemos unos datos, podemos hacerle un ajuste lineal a los datos y podemos luego, al tener el modelo matemático de haberlo ajustado a los datos, decir, bueno, y si trabajo 10 años más en la empresa, ¿cuánto voy a ganar? Si puedes hacer una predicción al futuro. Pero el mundo no es tan simple y generalmente estos casos no solo dependen de una variable. Podemos decir que el salario puede depender de los años que trabajes en una compañía, pero también de su cargo y el nivel educativo. Entonces, una regresión lineal de una sola variable no va a ser suficiente. Pero también existen, como vemos en esta ecuación aquí abajo, regresiones lineales que pueden modelar relaciones lineales de varias variables. Pero nuevamente, el mundo no suele ser tan simple y muchas veces las relaciones que conseguimos entre variables en los datos no suelen ser lineales. Por lo tanto, una regresión lineal no va a reflejar bien lo que estamos viendo en los datos. Entonces necesitamos algoritmos que puedan aprender estas relaciones más complejas. El ejemplo que les estoy mostrando aquí es un árbol de decisión que está tratando de determinar, en este caso, si una persona debe obtener un préstamo basado en variables de esta persona. Entonces, por ejemplo, si tiene antecedentes penales, si cuántos años tiene el empleo actual, si paga su tarjeta de crédito, etc. So, digamos que tenemos un dataset como lo que vemos aquí, con muchas personas, no solo 3, y tenemos como las variables de cada una, datos de cada una de estas variables para estas personas. Tenemos sus ingresos mensuales, antecedentes penales, el tiempo, y sabemos si ellos pagan o no su préstamo a tiempo. Este tipo de algoritmos, como los árboles de decisión, pueden aprender sin que nosotros le tengamos que programar cuáles son las relaciones entre las variables. Y luego podemos usarlos para predecir luego, cuando viene una persona nueva, si le deberíamos dar un préstamo o no, basado en sus características. Este tipo de algoritmos se usa muchísimo en la industria financiera para determinar, por ejemplo, si te dan un préstamo o no. Ahora, si nos movemos a algoritmos aún más complejos, podemos llegar a las redes neuronales que les mencioné antes, o lo que llamamos el aprendizaje profundo. Las redes neuronales son un modelo inspirado vagamente en el funcionamiento del cerebro humano y está formado por un conjunto de nodos, que le llamamos neuronas, que están conectados entre sí, transmiten señales entre sí. O sea, las redes neuronales aprenden modificándose a sí mismas y de la forma en que pasan información entre capa y capa entre ellas, y pueden llegar a realizar tareas bien complejas y entender relaciones bien complejas que otros algoritmos generalmente no tienen la capacidad de hacer.
Por supuesto, esto solo funciona si les das una gran cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo estamos dándole una imagen de un perro y la red neuronal está aprendiendo a identificar si hay un perro en la imagen. Pero no sirve si le das solo una foto de un perro. Tienes que darle fotos de millones de perros y de millones de cosas que no son perros para que la red aprenda cuáles son las características generales del perro o del no perro y pueda predecir en el futuro. Como mencioné antes, esta tecnología está detrás de muchas cosas que usamos todos estos días, como bueno, el reconocimiento facial, la detección de objetos en imágenes, el reconocimiento de voz, comprensión de textos, etc. Hay muchos más algoritmos de aprendizaje automático que estos tres que acabo de mencionar. Pero no estamos aquí para enumerar algoritmos realmente. Además, la ciencia de datos es mucho más que la inteligencia artificial. Es el proceso de trabajar con datos y también traer estos métodos numéricos a disciplinas que no solían usarlos. Entonces, aquí les quería dar un par de ejemplos de cosas que se están haciendo en el instituto donde yo trabajo. Aquí a la izquierda tenemos un proyecto que se llama Living with Machines o Viviendo con Máquinas, y que ellos lo que quieren hacer es usar aprendizaje profundo en textos históricos para poder entender cómo la sociedad británica cambió con la revolución industrial. Tienes un montón de computadoras leyendo periódicos muy viejos y tratando de abstraer el cambio en la sociedad. Por el otro lado, aquí tenemos otro proyecto que se llama The COVID, que es un proyecto para crear una infraestructura robusta en el almacenamiento de datos de pacientes que tienen COVID-19 aquí en hospitales en el Reino Unido. Y la idea del proyecto es permitir a médicos e investigadores usar estos datos para generar conocimientos rápidos que puedan conducir estrategias de tratamiento mucho más efectivas. Esto trae algo interesante. La pandemia y el auge de la ciencia de datos pueden crear realmente una revolución en el sector de la salud al sistematizar el proceso, cómo colectamos los datos, cómo los procesamos y cómo los analizamos. Y esto nos lleva al interés de la ciencia de datos de informar y optimizar el proceso de hacer ciencia con datos, en miras a la reproducibilidad y a hacer análisis robusto. Entonces viene desde, bueno, cómo hacemos cómo colectamos datos, cómo los procesamos, cómo los estudiamos para publicar, que es lo que hace el proceso científico, cómo luego preservamos esos datos para que puedan ser usados nuevamente y producir conocimiento nuevo y así. Entonces, esta forma de hacer ciencia con datos significa utilizar las herramientas correctas. Particularmente, si vamos a trabajar con grandes cantidades de datos, tenemos que usar herramientas de programación, de bases de datos, de sistemas de cómputo distribuidos, etc. Y se tienen que diseñar sistemas de controles que aseguren que la calidad del código del análisis que se está haciendo sea más allá del típico que bueno, hice una figura y me parece que el resultado tiene sentido, entonces está bien. Porque cuando manejas muchas componentes y muchos datos, esto no suele ser una prueba de robustez suficiente. Una de las cosas que suele ocurrir con los científicos de áreas que no están tan cerca de la ciencia de la computación es que el uso de estas herramientas puede ser un poco intimidante. Entonces la filosofía de la ciencia de datos es romper con estas barreras y empoderar al investigador con las herramientas que pueden contribuir a crear un producto científico bien robusto y que de esta forma acelerarían el avance de la ciencia. En la Conga creemos fielmente en esta filosofía y va a ser una parte integral de la oferta académica. Y bueno, con esto yo termino la introducción y en las próximas partes de esta presentación queremos darles ejemplos de cómo se hace ciencia de datos en campos afines a la Conga, como la física médica, los sistemas complejos y la física de altas energías. Pasamos a José Antonio. Gracias, Camila. Vamos a comenzar la parte referente a la física médica. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La física médica es un conjunto de técnicas diagnósticas y terapéuticas que están basadas en los efectos de la radiación ionizante, aunque hay algunas excepciones para esto. En los ejemplos de técnicas diagnósticas hay que destacar las de imagen, hacia rayos X, por ejemplo, como la radiografía o la tomografía, y hay que hacer una mención especial en la medicina nuclear y en el contexto de nuestro proyecto de la Conga, a la tomografía por emisión de positrones, que existe gracias a una propiedad fundamental de la antimateria. Ahí podemos ver en la lámina una imagen del cerebro, donde las distintas zonas se están coloreadas según su actividad celular gracias a esta técnica. Las imágenes son conjuntos de datos que requieren interpretación. Por el lado de los ejemplos de la terapia está la radioterapia.
Esta consiste en el aprovechamiento del efecto de la radiación ionizante sobre el tejido vivo para cumplir una función curativa. La idea es aportar el mayor beneficio posible al paciente, minimizando el riesgo asociado. Se trata, por lo tanto, de un problema de optimización. Si volvemos al diagrama de Venn de la ciencia de datos que compartía Camila al principio, vemos que nuestra comunidad de estudiantes en la Conga, que va a tener una formación en física nuclear y de partículas, cuenta sobradamente con la componente de conocimiento específico. Pero hay que recordar que también contarán con las destrezas matemáticas, estadísticas y computacionales que completan el diagrama. Vamos con la siguiente lámina. Como hemos dicho, una imagen es un conjunto de datos que necesitan ser interpretados. Frente a una imagen nos preguntamos qué vemos allí y emerge inmediatamente la necesidad de recorrer el proceso datos, información, conocimiento. El proceso de segmentación del que estamos hablando en esta lámina consiste en dividir una imagen en regiones a las que agregamos alguna propiedad. En el estudio de imágenes médicas, el interés puede ser la identificación de órganos o tumores con la intención de apoyar un diagnóstico o la planificación de un tratamiento. El proceso de construir una imagen con información que tenga información tridimensional para una región del cuerpo humano parte del estudio de imágenes de tipo corte, como las que vemos a la izquierda de la lámina, que son generadas con técnicas tomográficas. En dichas imágenes se deben identificar las fronteras de los puntos pertenecientes a cada región de interés. Luego, estas fronteras de regiones dos-dimensionales deben ser unidas a lo largo de varios cortes y ser identificadas como la frontera de un objeto voluminoso. El resultado puede ser una imagen como la que vemos al centro de la lámina, donde se identifican pulmones, aparato circulatorio, etc. Esta tarea combina procesos manuales y automáticos que nos ayudan a disminuir el tiempo de ejecución. A modo de ejemplo, tenemos una imagen de tomografía donde se puede plantear el problema de identificar la zona ocupada por un glioma. Esto con la finalidad de lograr un diagnóstico, por ejemplo. Este es un problema que tiene gran interés en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Vamos con la siguiente lámina. Otra faceta del uso de ciencia de datos en física médica es el diagnóstico de una enfermedad a partir de las propiedades de las imágenes. Existen situaciones en las cuales hacer un diagnóstico a partir de una imagen es un proceso sencillo. Sin embargo, eso no siempre es así. En esta lámina hay dos ejemplos de repositorios que son abiertos y contienen imágenes que podrían formar parte de la cartera de proyectos ofrecidos a nuestra futura comunidad estudiantil conguera. En un repositorio tenemos imágenes de rayos X de tórax. Estos están separados en tres conjuntos. Un primer conjunto, que cual mostramos un ejemplo a la izquierda de la lámina, se corresponde a pacientes que manifiestan una neumonía de origen bacteriano. Otro conjunto, del cual tenemos un ejemplo en la parte central, son pacientes que no presentan neumonía, y un tercer conjunto, que queda a la extrema derecha de la línea, es de radiografías de pacientes que tienen una neumonía de origen viral. El otro repositorio contiene imágenes de fotografías de cortes de tejidos. Estos están separados en dos subconjuntos, uno según estos tejidos sean positivos o no para un tipo de cáncer de mama. Sobre estos conjuntos se pueden probar distintas estrategias que ayuden a la discriminación rápida y confiable de los distintos casos. Vamos con la siguiente lámina. La planificación de tratamiento de radioterapia debe tomar en cuenta información diagnóstica, morfológica, terapéutica y también de las propiedades de la radiación que se va a emplear y la fuente con la que se genera. Es un tema que ha sido de gran interés para la física nuclear y de partículas a lo largo del tiempo. En particular, la terapia con hadrones recibe mucha atención hoy en día. Esta técnica permite irradiar volúmenes de tamaño muy pequeño con respecto al cuerpo humano. Es de gran interés en el desarrollo de nuevas terapias. Además, es una aplicación directa de las técnicas utilizadas para colisionar partículas en los grandes aceleradores. Regresando al tema de la planificación en sí, podemos tomar como ejemplo la radioterapia de intensidad modulada. La idea de esta técnica es escoger haces de radiación con distintas orientaciones y distintas secciones transversales de manera que se adapten a la forma de la región que se desea irradiar. En las imágenes vemos a la izquierda un acelerador lineal que está dispuesto en un ángulo adecuado para la necesidad de tratamiento de una paciente. Ahí podemos ver cómo el acelerador está en una dirección diagonal. En el centro de la lámina vemos una imagen que indica cómo el acelerador prepara la sección transversal del haz
mediante una estructura de láminas cuya posición se puede regular. Estas láminas permiten que las tome una sección transversal con una forma adecuada. Todo esto sigue un plan que consiste en entregar las dosis de radiación aprobada en la zona tratada, mientras que otras zonas deben mantenerse en dosis muy bajas. En la figura de la derecha se muestra un ejemplo de cómo la dosis debe quedar distribuida para un tratamiento específico. Allí las zonas pintadas de rojo indican dónde se debe aplicar la mayor dosis, y las zonas verdes y azules donde se deben aplicar las dosis más bajas. Lograr esta distribución es un problema de optimización complejo, que además debe ser aprobado por personal médico capacitado. Uno de los aspectos que se ha tratado tradicionalmente con inteligencia artificial es la evaluación del diseño del plan. Es responder a la pregunta, ¿qué tan bueno es?, a partir de criterios que son utilizados normalmente por los especialistas. Los sistemas de planificación modernos contienen herramientas de inteligencia artificial que acompañan todo el proceso de planificación. Permiten automatizar partes del proceso, permiten hacer optimizaciones y otra serie de funciones. Vamos a la siguiente lámina. Para seguir un poco con el tema de salud, pero saliéndonos de la física médica, hay que dedicar un par de láminas a lo que es la buena disciplina científica en el tratamiento de datos, con un ejemplo que es de mucho interés. Esta es una historia de cómo se da a conocer una nueva enfermedad durante el año 2020. La historia comienza el 31 de diciembre de 2019, cuando se identifica un nuevo virus en una ciudad de China. Apenas 10 días más tarde, ya científicos en este país habían conseguido obtener el genoma de este virus. Y este código es compartido inmediatamente a toda la comunidad científica. Y eso permitió que en apenas 2 días ya se hubiera determinado que este virus tenía semejanzas con el SARS y el MERS conocidos anteriormente, y elaborar los primeros protocolos para identificar el virus mediante pruebas de PCR. El primer protocolo, distribuido por la OMS, tiene fecha del 18 de enero y fue elaborado en un laboratorio en Berlín. Es destacable que en esta colaboración entre grupos se establece directamente a través del uso compartido de la información en los repositorios. Y la apertura de los datos y el uso de técnicas reproducibles permitieron validar todo el proceso y que los resultados certeros se alcancen con gran rapidez. Eso es una rapidez que, como hemos visto, era necesaria. Hay otra parte de la historia que comienza en paralelo con esta, y es la confirmación de la transmisión humano-humano. Esto dispara otro trabajo de recopilación y modelado a partir de datos para comprender el mecanismo de propagación, poder predecir y prevenir. Se estudian rutas aéreas, frecuencias, se estudia el famoso R0, y de nuevo hay muchos grupos de trabajo compartiendo información y análisis en forma reproducible para obtener los resultados que se requieren. Aquí yo recomiendo revisar el hilo que estoy citando en la lámina de la investigadora colombiana Zulma Cucunubá, que apenas el 18 de enero tenía ya compilada toda esta historia que yo acabo de resumir aquí, cuando muchos de nosotros todavía no entendíamos realmente qué era lo que estaba pasando. La siguiente lámina. Y es que para terminar, queremos mostrar un par de repositorios que nos permiten acceder a la información global sobre la evolución de la enfermedad del COVID-19. Y es que entender que el proceso de análisis de la información y obtención de resultados es dinámico y se retroalimenta constantemente de los datos que se van obteniendo. Aquí podemos hacer un ejercicio en el cual empezamos viendo los casos confirmados por país y observando que los países que tienen más casos confirmados, pues en este momento son países también de gran población. Esto nos puede invitar a mostrar los casos per cápita. Cuando vemos los casos per cápita, podemos obtener nuevos resultados, obtener nuevas conclusiones, y luego podemos seguir el estudio, por ejemplo, pensando cuántas pruebas diagnósticas son necesarias realizar en un país. Las pruebas diagnósticas cuestan dinero y obtener una estimación fiable es de mucha ayuda. Entonces, es posible obtener modelos que ayuden a determinarlo, pero para ello necesitamos nueva información que, de nuevo, debe ser obtenida de distintas fuentes, con una metodología de recopilación validada, etcétera, de la manera conveniente para obtener los resultados que se necesitan. Y culmino con esta mi intervención. Ok, bueno, en esta próxima sección vamos a dar un par de ejemplos de cómo podemos usar métodos de ciencia de datos para estudiar sistemas complejos, que es uno de los temas filiales de la CONCA. La economía es un sistema complejo y podemos estudiarla usando métodos como las redes.
En este ejemplo, les estoy mostrando una red de movilidad de trabajadores en industria en la República de Irlanda. Los nodos en la red son industrias y los vértices significa que hay trabajadores que se suelen mover entre esas industrias. En esta red observamos comunidades. Estas comunidades son las comunidades que se pueden ver porque tienen como colores similares y están cerca. Y significa que son industrias que están estrechamente conectadas porque hay alta movilidad laboral entre ellas. La importancia de crear este tipo de redes para entender el sistema económico es porque sirven como un panorama económico. Por ejemplo, en esta red podemos ver que el sector financiero está más o menos alejado del resto de la economía. Esto significa que en el caso de una crisis financiera, como ocurrió en el 2008, trabajadores del sector financiero que pierden su trabajo no tienen fácilmente industrias que los puedan recibir porque sus habilidades no son suficientemente similares a las que se necesitan en otras industrias. Quizás aquí en la parte de software puede que esté más cerca, pero obviamente está muy lejos de este lado de la economía. Este tipo de información que proporciona una red de este estilo se puede utilizar para informar políticas públicas sobre la capacidad de la economía para responder a desafíos como crisis económica, la aparición de nuevas industrias que necesiten trabajadores con ciertas habilidades. Entonces sabemos que una industria que tiene habilidades parecidas por acá, podemos saber qué tipo de industrias le pueden prestar trabajadores para el futuro. Otro ejemplo de un sistema complejo son los ecosistemas. Y una característica de los sistemas complejos es que tienen la capacidad de organizarse para lograr estados estables. Estos patrones de autoorganización que están viendo aquí en estas imágenes se generan comúnmente en tierras áridas. Esto lo que están viendo es en la zona del Sahel en África, creo que es Sudán. Y estos patrones pueden ser causados por efectos de estrés, por ejemplo, están compitiendo por agua, ¿no? Son tierras bien secas. Se sospecha que ecosistemas que muestran este tipo de patrones o comportamientos están ante un inminente colapso, por lo que monitorear la evolución de la morfología de este tipo de patrones puede ser interesante desde el punto de vista del estudio del cambio climático. Entonces, lo que les estoy mostrando en esta figura es cómo pueden cambiar los patrones mientras el sistema se está poniendo más y más seco, y puede llegar un momento, un punto de inflexión donde hay como un cambio de fase, una transición donde hay desertificación, ya las plantas no sobreviven. En esto consiste un proyecto en el que estoy trabajando, donde queremos crear unos sistemas de alerta temprana que informen cuando un ecosistema se está aproximando a esta transición. Para eso estamos usando sensores remotos y métodos de ciencia de datos como el procesamiento de imágenes satelitales y análisis de series de tiempo para monitorear la evolución de estos ecosistemas en el tiempo y buscar señales de que el sistema se está aproximando a un colapso, a un punto de inflexión. Ahora vamos a hablar sobre la ciencia de datos en la física de altas energías y se los paso al siguiente orador. Buenos días, mi nombre es Edgar. Yo voy a tratar de comunicar muy brevemente el cómo, pero sobre todo por qué utilizamos algunas de estas técnicas de de ciencia de datos en general. Perdón. Entonces, voy a utilizar como ejemplo el LHC. Ustedes saben, ya han escuchado alguna charla al respecto sobre este laboratorio CERN que contiene este acelerador LHC, donde trabajamos Arturo, yo y algunas personas más acá. Y lo que hace esta máquina es acelerar haces de protones de altísima energía con el propósito de hacerlas colisionar. Y producto de estas colisiones se generan, o esperamos que se generen, partículas y campos, excitamos campos que no habíamos visto sino desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang. Ustedes ven en esta fotografía a la izquierda la sala de control Atlas en el CERN, pero para otros experimentos se ven de manera similar. Muchos monitores, muchos colores, números, etcétera. Existe una gran cantidad de información que sale de estos aparatos, no solo de las colisiones, de la física de las colisiones, sino también de los mismos aparatos, de los sensores, del estado de ellos. En la siguiente lámina, ustedes pueden apreciar en la parte superior izquierda una imagen que denota cómo se vería uno de estos detectores. Este es del Atlas. Estos se forman con una especie de disposición en cebolla, con los subsistemas en forma de niveles.
cada uno de estos subsistemas tiene diferentes tecnologías y se orienta a detectar distintas partículas. Estas colisiones suceden muy, muy rápido, en el orden de nanosegundos. Y toda esa información, que en realidad son voltajes o corrientes, tiene que ser procesada. No podemos grabar todas de estas colisiones. Es por eso que necesitamos tomar una decisión sobre qué grabar de manera muy, muy acelerada. Y esto se hace con un sistema que se llama el trigger. Y luego de que hemos decidido qué grabar, pasa a un centro de cómputo muy grande donde se procesan los datos, y luego de que esto sucede, se redistribuye alrededor del mundo con esta tecnología que se llama grid. En la siguiente lámina quiero explicar un poquito por qué necesitamos estas técnicas de ciencia de datos. En realidad, en la física de partículas ya estábamos utilizando esta ciencia de datos y herramientas como árboles de decisión, redes neuronales, hace muchos años, pero más en el nivel de análisis de datos, es decir, cuando ya habíamos grabado los datos y estábamos tratando de escudriñar los secretos del universo. Pero ahora ustedes pueden notar en la figura, en la parte de arriba, es como se vio una colisión hace un par de años en el LHC. Cada vez que chocaban los haces, con billones de protones en ellos, había en promedio 25 interacciones, pero en el futuro, en los próximos años, el LHC va a tener unas colisiones con estos haces mucho más ajustados y por lo tanto con muchas más interacciones. Esto produce un evento mucho más ocupado y, como pueden evidenciar ahí, es como buscar una aguja en un pajar, si es que queremos buscar nuevas partículas. Por esto, ahora entonces el LHC y los experimentos necesitan estas técnicas no solo aplicadas en el software, en la parte de análisis, sino también en el hardware. Y en esto me enfoco en la siguiente lámina, en donde ustedes pueden ir de izquierda a derecha viendo la cadena que sigue la adquisición de datos. Empezamos con el detector con colisiones en orden de nanosegundos, es decir, millones, megahercios, millones de eventos por segundo. Esta cantidad de datos es enorme, llenaríamos todos los discos duros del planeta en unos pocos días, así es que tenemos que reducir esto, considerar solo las colisiones interesantes. Y en realidad lo que hacemos es tomar una especie de fotografía. Y para discernir en estas fotografías utilizamos algoritmos de ciencia de datos, como por ejemplo abajo en la izquierda tenemos este High Level Synthesis for Machine Learning, o Exatrack, que lo que tratan de hacer es reconstruir las trazas o caminos de partículas cargadas. En general, estos mecanismos ayudan a distinguir entre los distintos eventos. Luego que pasan a través de un sistema de High Level Trigger o decisión un poco más complicado, donde también utilizamos estas herramientas. Finalmente los podemos grabar a los datos con una tasa de 1000 eventos por segundo. Y cuando hacemos análisis, seguimos también desarrollando y utilizando estas técnicas, como por ejemplo en la figura de la mitad, ustedes tienen... Un momento, por favor. Ustedes tienen una imagen donde se denota la utilización de estos algoritmos para identificar unas partículas especiales que llamamos jets. Las consideramos como imágenes y entonces podemos discernir cuáles son los jets de alta energía, por ejemplo, o no. Y en la extrema derecha, cuando ya hemos grabado estos datos, ya los hemos utilizado y queremos preservarlos para el futuro o para analistas que son externos, también utilizamos estas herramientas que son derivadas de la ciencia de datos, como contenedores, orquestadores de contenedores, y en realidad esto ha impulsado todo un área e iniciativa de la ciencia abierta de datos, sobre la cual Arturo les va a comentar. Muchas gracias. Hola, sí. Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, una palabra clave aquí ha sido siempre datos abiertos, open data, datos abiertos. ¿Okay? Es sumamente importante, pero no solamente los datos, sino también las técnicas, ¿sí? El modo de hacer las cosas y el software que se utiliza, por ejemplo, para analizar esos datos. Entonces, esto no es algo exclusivo, obviamente, de los físicos ni de la física de alta energía,
como ya lo mostró José, por ejemplo, en bases de datos abiertas, en imagenología médica. También hablamos un poco de ir un poco más en profundidad sobre datos de física de altas energías, pero también otras instituciones como la NASA o organismos, digamos, entre el sector privado y público, que básicamente ponen a la disposición de cualquiera que tenga acceso a Internet diversos datasets, diversas colecciones de datos para poder hacer estudios también sobre esa ciencia, pero también de las técnicas, como mencionamos, de Machine Learning, de los distintos software que se pueden aplicar, no solamente a esto, sino quizás a algún otro dataset. Entonces, esa visión de poner a disposición de otros, tanto los datos como las herramientas, para hacer quizás la misma clase de investigación, pero como también lo hemos visto reiteradas ocasiones gracias a estos campos, en aplicar tecnologías que fueron hechas para una cosa en algo totalmente diverso. Y esto, por ejemplo, el ejemplo clásico, pero no deja de ser relevante, es la invención, por ejemplo, de la World Wide Web como una tecnología, como una herramienta para intercambiar información entre físicos de altas energías, se ha convertido básicamente ahora en un servicio que prácticamente todos utilizamos y el que no debería, digamos así, o deberíamos impulsar la necesidad de que todos puedan acceder al Internet para luchar por distintos frentes, pero también para hacer lo que estamos haciendo ahorita, que es transmitir conocimiento. Si vamos a la siguiente lámina. En el caso de cómo se hace estos datos abiertos, de cómo se ponen a disposición del público, ya lo mencionaron en las slides anteriores, que este tipo de colaboraciones científicas, digamos, hablemos por ejemplo del LHC, pero no solamente, de muchas colaboraciones, digamos, multiinstitucionales, usualmente los datasets, las colecciones de datos suelen ser bastante grandes, ¿no? Entonces, lo que suele pasar, y es solamente para darles una idea, es que para abrir ciertos datos al público se hace de una manera gradual. Básicamente porque primero, pues, el experimento o la colaboración tiene que, digamos, a escudriñar esos datos hasta donde puedan, digamos, antes, obviamente, de darlos al público, pero también porque en muchos casos son datasets muy enormes. Ya Edgar habló un poco sobre las tasas de que se graban estos datos. Entonces, suponer que una persona o incluso una institución modesta pueda hacerse consigo terabytes o cientos de terabytes de datos, pues es bastante difícil. Entonces, el Open Data se hace de una manera gradual, de tal manera de que datos sean proporcionados y útiles al mismo tiempo. Rápidamente, otra cosa importante cuando hablamos de datos, no es que solamente sean datos reales, aquellos que los diversos sensores están tomando. Háblese detectores de partículas, algún observatorio, algún instrumento de imagen médica, sino también simulaciones. Es decir, para poder probar, sobre todo en esta clase de física, que tu teoría concuerda con la realidad, es decir, saber si podemos hacer un descubrimiento o si lo podemos descartar o no, tienes que tener simulaciones de esa teoría, simulaciones de ese evento, y poder sencillamente ponerlo juntos, digámoslo así, ¿no? De una manera bastante gráfica, y saber si tu simulación concuerda con la realidad, con los datos reales, o si no. Y eso no se hace solamente en física, se hace en muchos otros campos, como campos que tienen que ver con el estudio de cambio climático, el desarrollo de fármacos, cualquier cosa en donde tú propones algo y quieres contrastar con la realidad. La siguiente lámina, por favor. Hablamos un poco, o digamos, vamos más dentro de cómo se verá esto de la ciencia de datos dentro de lo que es la Conga Physics. Entonces, siguiente. Una vez más, repito, pero me gustaría que llevaran esta idea en su cabeza, en el sentido de que tenemos estas colaboraciones grandes, cuando hablamos grande sentido de que están distribuidas alrededor del mundo en distintos países, en distintas universidades. Básicamente, debe haber un sistema en el que ellas se puedan comunicar, empezando porque tienen que comunicarse del mismo idioma, con distintas redes, tener bancos de datos, compartir técnicas, compartir software. ¿Okay? Lo mismo queremos hacer nosotros a, obviamente, una escala un poco más pequeña, pero con las mismas filosofías. Si vamos a la siguiente lámina. Así luciría, o así luce la Conga en este punto. Tenemos estas distintas instituciones, como ya sabemos, en Venezuela, en Colombia, Ecuador, Perú, en donde habrán centros, digamos, donde estas universidades obviamente recibirán estudiantes, quienes tendrán la posibilidad de acceder a ciertos equipos de toma de datos, pero no solamente eso, también que ellos podrán compartir datos entre ellos. ¿Ok? Entonces la idea es que un grupo que está estudiando, estás en Lima, y está tomando datos en Lima, permita, o mejor dicho, esos datos que se tomaron allí puedan ser accedidos por
todos los otros miembros de esta red y viceversa. Así, digamos, la idea es que desde el primer día, el estudiante y obviamente los investigadores, los docentes, los instructores que estarán en la conga, serán como una parte de un grupo de investigación dentro de una colaboración mucho más grande. Y eso les va a permitir, entre muchas cosas, obviamente tener esa experiencia que es intrínseca del proceso, no solamente, digamos, el currículo, qué es lo que van a aprender, las materias, sino el hecho de que van a tener que colaborar, de que básicamente el trabajo que hace una, muy probablemente impacte el trabajo del otro, y por tanto ese nivel de colaboración, de comunicación y de corresponsabilidad es parte de lo que estamos haciendo. Si vamos a la siguiente. Entonces, bueno, para culminar, tenemos una vez más esta visión de colaboración, que en este caso, bueno, colocamos solo el mapa digamos, de las instituciones en Latinoamérica, pero tengan claro que así como estamos justo ahora, pues tendrá sus colaboraciones también en Europa y en otros países. Importante, sí, muchas de estas, de lo que es la ciencia de datos, implica básicamente el saber trabajar con código, el saber programar, el tener un conocimiento de cómo se escriben estos algoritmos. Y eso obviamente es parte fundamental de todo esto, pero queríamos, digamos, desde hace ya unos minutos, enfatizar de que es una parte de todo ese proceso en el que estamos hablando de entender los datos, de entender cómo leerlos, de su fuente, de qué podemos hacer con ellos, de hacer las preguntas correctas. Eso todo requiere un proceso y obviamente también de poder programar un poco, de saber cómo leer esos datos, de poder visualizarlos, que es una de las cosas que usualmente nosotros más relacionamos con la física, con la ciencia de datos. Si tenemos un gráfico, una tabla, algo que nos proyecta en una sola figura una gran cantidad de información, y eso también es parte del proceso de aprendizaje que tendremos dentro de la conga. Y bueno, básicamente con eso finalizamos. La idea es que ustedes tengan una idea entre lo que es, si hacemos un zoom a la slide primera que comentaba José al inicio de esta presentación, y nos quedamos solo con la parte de ciencia de datos y expandimos eso, la idea es que vamos a tener temas que obviamente envuelven probabilidad y estadística, ingeniería del software para la investigación científica, cómo escribir software correctamente. Insisto, cómo escribir software cuando no eres la única persona que está trabajando en él, cuando estás trabajando en una colaboración, y también mi proyecto de análisis de datos, como le mencionaba antes, con la idea de que estudiantes puedan usar datos de otros y así tener esa experiencia holística. También habrán ciencia de datos avanzada, digamos, en la parte más de perfeccionamiento, que tendrán técnicas de Machine Learning y algunas de inteligencia artificial. La participación de estudiantes en hackathons y también en la propuesta de ciencia ciudadana, es decir, de cómo llevar este conocimiento, de cómo llevar estas técnicas a problemas quizás mucho más específicos dentro de su propia comunidad, que seguro ya, digamos, ya tenemos incluso algunos ejemplos de cómo poder hacerlo. Y finalmente, internships, digamos, con algunos de nuestros partners, inclinados siempre entre la física que están estudiando y obviamente el análisis de datos y la presentación de esos resultados finales, digamos. Y muchísimas gracias. Con esto concluyo la presentación. Gracias, Arturo. Gracias, Camila, Edgar, José Antonio. Muchas gracias por la presencia y hasta el viernes.